Hoy estoy en un rincón de Sao Paulo que parece sacado directamente de Japón. Liberdade, el barrio japonés más grande de toda América Latina. Aquí las calles parece transportarte al otro lado del mundo. Vamos a conocer su historia, sus costumbres, cómo vive su comunidad y por qué este lugar atrae a miles de personas cada semana. Prepárate, porque hoy viajamos a Japón sin salir de Brasil y lo que descubramos aquí te va a volar la cabeza. Ok gente, acabo de llegar a Liberdade, es el conocido barrio japonés, el más grande de Latinoamérica, aquí ubicada en Sao Paulo, Brasil. ¿Y cómo lo identificamos? No simplemente por el graffiti que tenemos aquí atrás, sino por estos faroles típicos de esta calle. Este es un farol de los clásicos templos japoneses, pero fue más que todo inspirado en el Toró, ese templo japonés que podemos ver. Allí les voy a dejar una imagen a lo que me refiero, pero ha sido adaptado a la temática brasilera. Entonces es una fusión japonés-brasilera y vamos a recorrer las calles, ver qué cosas hay aquí en este barrio japonés y sobre todo alguna que otra cosilla, alguna que otra comida. De repente la fusión de la comida japonesa y brasilera lo encontramos aquí. Vamos a ver todo eso, vamos a darles un poco de precios y vamos a contar un poquito de la historia de cómo llegó este barrio japonés aquí en Brasil o cómo es que está llamado como el primer barrio y el más grande de Latinoamérica. Vamos para allá. Un dato curioso es que mucha gente piensa que estos faroles fueron traídos por los inmigrantes, pero los instaló la prefectura de Sao Paulo. Antiguamente este lugar era conocido como el barrio de la ejecución. Aquí estaba la horca pública de Sao Paulo. Como verán, aquí el comercio no para. Los farolitos que le hacen una buena decoración hecho por la prefectura de acá de Brasil. Sobre todo comida japonesa. Vamos a encontrar o vamos a ver qué tanto es el tema de la comida japonesa. Aquí lo chévere es que la comida japonesa en este lugar tiene un toque brasileño, entonces esa es la idea, probar, experimentar esa fusión de comida brasilera versus la comida asiática. Algo que, a pesar de que estamos en el barrio japonés, no nos olvidamos de que seguimos en Brasil y esto es gran prueba. El tráfico abrumador que se está formando. Ya son casi las 6 de la tarde. Me imagino que la zona en la que se va por allá, pues mucha gente vive por ese lado, así que este tráfico se está formando, pero no me cabe duda de que aquí también se va a formar en unos minutos otro tráfico. Ahorita que estamos caminando por Liberdade, yo más o menos me estoy guiando por los farolitos. Me da a entender de que hasta donde llegan los farolitos que se encuentran aquí, es el barrio japonés. También podemos ver no solamente comercios así de electrónica, sino que también hay incluso restaurantes netamente orientales, como este hotel, el Banri Hotel, que también tiene su restaurante oriental. No sé si este hospital tiene algo que ver con el tema oriental, pero bueno, es también uno de los lugares donde se incrusta dentro del barrio japonés. Aquí vamos a ver si hay cositas. Bueno, sí, acá ya apenas empezando tenemos estos platillos de comida. Este de aquí es una delicia, es muy bueno. Y también hay bebidas. Ah, ¿esta qué es? Leche. Es una mamadera. Mira, ahí dice mamadeira. Es como un biberón. Qué loco. Por si es que alguien todavía quiere mamar un biberón, aquí encuentra su mamadeira. Miren chicos, aquí el Kewpae dice ser la mejor mayonesa del mundo. Y hay un bebito, eso es lo que me causa un poco de curiosidad. El bebito, ¿qué tiene que ver el bebito con la mayonesa? Pues aquí, no sé si ustedes sabrán, pero Club Social, yo solamente pensé que existía esta Club Social. Sin embargo, hay todos estos sabores de Club Social. Es algo que yo jamás me lo imaginaba. Vamos a seguir recorriendo algunas tiendas para poder ver qué otras cositas más hay aquí en el barrio japonés. Miren, vamos a explorar esta tienda para ver qué otras cositas hay. Y por ahí también vemos un poquito de ropa para los fanáticos de los animes. Me parece que son, sí, camisetas de distintos estampados. Interesante, ¿eh? Hay muchas cositas bonitas aquí en este barrio japonés.
Bueno, acabamos de comprar este helado que se llama Samango. Es un helado que tiene la forma de un pececito y curiosamente adentro tiene frijoles. Para mí va a ser la primera vez, así que vamos a ver, vamos a probar qué tal. Miren qué curioso. Un pececito recién salido del mar. Está como que partido en dos. Acá tiene un relleno, no es que esté todo consolidado. Aquí está el helado y por ahí me imagino que debe de estar el frejol. Vamos a probar por primera vez un helado de frejol. Me vuelve loco la cabeza. No sé si en realidad he llegado a comer el frejol porque todavía veo relleno de helado. Pero voy a darle una mordida más a ver si es que llego a darle al frejol. Jamás pensé que un helado de frejol iba a ser tan rico. Muy bueno, como dice un amigo brasilero youtuber, mi colega, súper aprobado. Miren, en este supermercado también vamos a encontrar bastantes cosas curiosas. Ya empezando por este de aquí, es un jengibre rosado. Qué curioso, y hay jengibre también amarillo y esto es ajos. Wow, hay demasiada gente aquí. Miren, por ejemplo, siempre la gente asiática, la gente japonesa le gusta así los dibujitos. Este es un dibujito de Disney, bastantes caramelos, de repente como para llevar un recuerdo. No iba a faltar, lógicamente, té verde en distintas presentaciones, tanto así en sachet como en cajita. El chá verde que le dicen acá en portugués. Algo que me acabo de enterar es que el primer cine de Latinoamérica, el primer cine japonés de Latinoamérica estaba aquí en el barrio Libertad, en el barrio japonés. Fue el cine Niterói, que existió en los años 1920 con películas importadas directamente desde Japón, décadas antes de que los animes se volvieran tan populares. Otra de las cosas también interesantes es que aquí en la noche se prenden todas las luces y es lo más mágico en Libertad. En las noches más espectacular. Vamos a estar unos minutos más para que anochezca y poder mostrarles toda esa iluminación que tiene este lugar. Muy bonito. Otra de las anécdotas de los inmigrantes aquí japoneses es que, como ustedes sabrán, el arroz es algo que a ellos les encanta, pero aquí en esa época donde la gente albergaba estos lugares había escasez de arroz y eso implicaba a que no podían hacer su famoso platillo onigiri, tanto así que pues se tenía la necesidad de mezclar el arroz con la mandioca, con la yuca, y hacían un invento de onigiri y desde allí comenzó la fusión plato brasilero con la fusión plato japonés. Aquí en el barrio japonés la gran mayoría no hablaba portugués. Esto fue adaptándose al idioma lentamente y poco a poco, que incluso a algunas personas ni siquiera les interesaba poder hablar portugués porque ya tenían una comunidad casi completa que la gente conversaba entre su propio idioma, entre el japonés, porque no salía más allá de su redonda donde habitaban personas que tenían su misma cultura. Hoy en día ya cambió, la gran mayoría de personas hablan portugués, puedes hacer una interacción con algunas personas, incluso nos hemos encontrado con personas que hablan español. Hace un momento les hablé del onigiri. Este onigiri ya no es fusión de arroz y mandioca, sino es el verdadero onigiri. Es un arroz envuelto con algo adentro que ahorita lo van a descubrir. Hace muchísimo tiempo que no como, así que vamos a ver qué tal está. No sé cómo hacen los japoneses, así tan masacutudo que es rico, está bueno. No estamos comiendo de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta para comer? Ah, chucha. Ah, sí. Curiosamente, esto ya viene así. La vez que yo comí, esto venía así. Vamos a ahora comer. Esta es una alga, ¿cierto? Esta es una alga marina, que ya con la combinación se va a ver súper rico. Otra cosa, muy rico. Vamos a ver cómo ya se está poniendo un poquito de noche. Vamos a seguir dando un pequeño recorrido por el barrio japonés y vamos a ver con qué otras sorpresas nos llegamos a encontrar. Vamos para allá.
Bueno, ya se puso de noche este barrio japonés. De noche no todas las lamparitas prenden, ¿eh? Acá hay una que sí prende, ahí hay otra que no prende. Hay bastante comercio y hay bastante gente comprando. Miren por allá, la gente está, pero no para de comprar. Acá mi guía está diciendo que esta cafetería es muy bonito. Miren lo bonito que está decorada esta cafetería. ¿Ese es un hot dog? Ah, es forma de hot dog. Parece que están haciendo una temporada de Harry Potter o algo así. Ahí tienen los pins de las escuelas. Acá tienen las tacitas y camiseta también de Harry Potter. Incluso hasta con estas cajitas de Harry Potter. Está bien bonito, ¿eh? Para los fanáticos de Harry Potter les va a encantar esta tienda. Sobre todo en esta temporada que ahorita está, parece que cumpliendo años. Bueno, no me iba a quedar con las ganas. Y ya para cerrar el video acabo de comprar esta bebida muy curiosa que es un biberón. Acá le dicen mamadero. Pero lo he comprado de sabor morango, que es fresa. Vamos a abrirlo porque la verdad me da mucha curiosidad saber cómo es esta vaina. Me parece que tiene una forma de abrir un poco complicado. Ya, después de tanto intento, aquí está mi mamadera de morango. Lo encontramos más barato, de hecho, al inicio de donde empezamos el video, aquí en esta bodeguita que se llama Kazu. Es un lugar que de hecho vas a encontrarlo mucho más barato que su precio regular que está dentro de las calles. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué tal sabe y vamos a ver si hace mucho tiempo que no chupo de esa manera. Hay que recordar viejos momentos, momentos de infancia. ¡Ah, la mierda! ¡Qué rico! Está buenazo, ¿eh? Está muy rico. Voy a chupar una vez más. Al que le guste la fresa le va a encantar. Y si es que te gusta experimentar así y tomar de biberón, también te va a gustar. Eso ha sido un pequeño recorrido por Libertad, por el barrio japonés. Espero que te haya gustado. Hemos ido de manera improvisada a las tiendas a visitar un poco del barrio japonés más grande de Latinoamérica, ubicado aquí en Sao Paulo. Mi nombre es Jenner Silva, espero que te haya gustado este video. Por favor, no te olvides comentar, darle me gusta y compartir. Y si es que alguien viene por aquí por Sao Paulo, ¿por qué no visitar el barrio japonés? Y ¿por qué no tomar también de biberón de esta leche con sabor a morango? Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Ya pudimos abrir la mamadera. ¡A la mierda! Está pero lleno. Ah, chucha.